de sport. Como veis, ya estamos en medio del monte y de hecho llevamos ahora más o menos 18 kilómetros y medio, muy aproximado, porque el GPS en estas zonas vuelve a ser un poco yoku, como decimos aquí, un poco tochín. Y ahora estamos en el refugio de Cabrones, que se llama Sina, porque está debajo del pico de los Cabrones, en el macizo central de los picos de Europa. ¿Pero dónde venimos? Nosotros aparquemos el coche en Poncebos, que es donde sale la ruta, la senda del Cares, y también de donde puedes agarrar el camino para subir a Bulnes, y entamemos yendo de la senda del Cares, que más o menos 6 kilómetros, y agarremos una canal que se llama Piedra Bellida, y ahora estamos aquí, ya del refugio. Después vamos a ir para el Durriello. Bueno, ya estamos delante del refugio, como os digo siempre, aquí podéis tomar algo, dormir, así siempre si avisáis con antelación. Y ahora vamos a subir al refugio de Urriello. Ya veréis, también está muy guapo. Ahora vamos para allí, para ese caminín. Venimos del Jou de los Cabrones, o del refugio, y ahora, por ese camino, vayamos para el Durriello. Y miráis qué mar de nubes más guapísimo. Presentamos el Urriello y debajo, no sé si sois quinavelo, está el refugio, para donde nos dirigimos ahora. Este es el refugio de Urriello, el que veíamos desde arriba, y como veis está ya metiéndose la niebla. Esta es una zona en la que se suele meter un poquitín, y ahora vamos a bajar hasta Pandévano, que es donde suele aparcar la gente que quiere subir al Urriello, aunque también podemos subir desde Bulnes. Y una vez llegamos a Pandévano, vamos a ir a Sotres, y de Sotres ya bajamos, ya lo iréis viendo.